Oye, ¿nos soltamos ya o qué? ¿Soltamos ya? Sí, yo creo que sí. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a esta primera mesa redonda que tiene la Asociación de los Patios a través de su cincuentenario. Aquí los ponentes, el amigo Ricardo, vamos a ver si... José María. Y José María, perdón. Y José María, pues nos van a dar unas pequeñas lecciones de economía para ver ese impacto económico que tiene la fiesta de los patios en Córdoba. Pero si me vais a permitir, les voy a robar 5 minutos porque tenemos una deuda con un socio y quiero que sea hoy públicamente aquí. Entonces me vais a permitir que antes de dar inicio a nuestra mesa redonda de hoy deseo abordar un asunto importante para nosotros. Como es de conocimiento general, la Asociación Única de los Patios tiene el honor de otorgar el premio de Maceta de Oro en reconocimiento a la dedicación y lealtad de nuestros socios más antiguos. Lamentablemente, durante el último homenaje, el pasado día 26 de abril, un error de datos, no un informático como me dice, sino un error de datos, pues se nos pasó un socio que es, si no el más antiguo, porque estuvo con la Junta Fundadora. Fue al poco tiempo que se incorporó a la Junta Gestora. Entonces, bueno, pues tuvimos ese error, lamentable. Nos tuvimos la oportunidad de otorgar este periodo galardón a uno de nuestros socios más antiguos, Luis Hernández, cuya contribución a nuestra asociación ha sido inestimable a lo largo de los años. En nombre de la Junta Directiva, Luis, deseo expresar nuestras más sinceras disculpas para todos los presentes por este lamentable incidente. Sin embargo, me complace informarles que hemos tomado las medidas para corregir esta situación y en estos momentos procedemos a la entrega de este premio de la Maceta de Oro a don Luis Hernández Rodríguez. Muy poca. Pues precisamente fue en este salón de actos donde estamos ahora mismo, donde celebramos la primera reunión, que estaba todavía Santiago Granado como coordinador y le pasó el testigo a Manolo Garrido. Y en esa justa estaba yo ya para empezar a andar esta familia, porque esto es una familia que bueno, damos poco o mucho, pero no recibimos prácticamente nada a cambio, nada más que el cariño de los demás. Muchas gracias. Nada. Empezamos ya, ¿no? Empezamos. ¿Tú quieres decir que no somos o lo decimos nosotros mismos? No, hombre, lo presento. No, hombre. Que para eso he venido, tendré que hacer acto de presencia, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir a este estupendo salón que nos acoge hoy. Pues probablemente sea la asociación, la empresa que tiene más patios de Córdoba, porque tiene 12. Viana, evidentemente. Y bueno, quiero agradecer a todos vuestra asistencia, al profesor José María Cerezo y Enrique Hernández. Y yo quería decir que hemos tenido este año 74.348 visitas diarias a los patios de Córdoba, que yo creo que es un buen número para echar números, ¿no? Y como dice el refrán, sin datos no hay patio. Entonces, la Casa de las Campanas ha sido el patio más visitado, que yo me he quedado un poco asombrado. Y bueno, sin más dilación, voy a hablar de don José María Cerezo y don Ricardo. Don José María Cerezo es titular de la Universidad de Córdoba en el área de Conocimiento y Economía Aplicada. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba en 1986, doctor por la Universidad de Córdoba, calificación de sobresalimiento cum laude por la unanimidad. Es subdirector del Centro de Documentación Europeo, Comisión Europea de la Universidad de Córdoba, director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y miembro del Grupo de Investigación en la Economía del Turismo, de la Cultura y del Deporte de la Universidad de Córdoba. Y don Ricardo Hernández Rojas
que es profesor de la Universidad de Córdoba también, donde se incorpora en 2013 y desarrolla su docencia en el Departamento de Economía Agraria, Finanza y Contabilidad en el área de Economía Financiera, especializado en investigación de gastronomía, turismo y gestión de patrimonio, donde posee numerosas y destacadas publicaciones junto a investigaciones de otras universidades. Asimismo, posee numerosas conferencias de invitados en materia de turismo patrimonial, gastronomía y turismo, por universidades como la de México, Costa Rica, Perú o Egipto, y es coordinador de SIGESTU, el Congreso de Gestión por Excelencia del Turismo en la Ciudad. Pues cuando quieran los profesores, empiezan su... Pues estupendo, Rafael. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches, según se vea o se entienda. Vamos a hablar del impacto económico de los patios de Córdoba, pero antes de hablar de ese impacto económico de los patios de Córdoba, vamos a hacer una pequeña semblanza para entender por qué los patios de Córdoba son patrimonio de la humanidad. No es porque tengan macetas, no es porque sean bonitos, que también lo son, pero tiene una realidad, incluso antropológica, detrás para poderlo entender. Voy a, durante unos 20 minutos, no más, hacer ese hilo discursivo para, al final, centrarme en los números, en los únicos 2 estudios que se han hecho hasta el momento, el que se realizó en el año 2013 y el que hemos realizado en la Universidad de Córdoba en el año 2021, para poder comentarlo y someterme por las preguntas que tengan a bien considerarlo. Bien, Córdoba, ciudad de los patios. Si hay algo que es significativo en Córdoba, aparte del puente romano, aparte de la mezquita, la iglesia fernandina, evidentemente, son los patios, pero realmente no son los patios, son las casas patio. La Biblia está compuesta de 66 libros. El primero de ellos, el del Génesis, dice textualmente: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y parafraseando esa cita del Génesis en su libro primero, podemos decir que los cordobeses crearon la casa patio, pero a lo largo de una evolución histórica que vamos a contar muy brevemente, no más de 20 minutos. En cuanto al origen del patio, no es romano, es persa. En el cuarto milenio antes de Cristo, en la ciudad de Jericó, en la ciudad de Ur, ya aquellos persas, donde hoy se asientan los países de Irak y de Siria, ya aprovechaban los vegetales, el agua, los muros estrechos para dar sombra y crear microclimas dentro de esas casas, ¿no? Después, cuando aparecen esas luchas y esas guerras con Grecia, allá por el siglo IV antes de Cristo, la guerra de las Termópilas, la guerra del Maratón, bueno, pues ellos lo único que hacen es apropiar esa idea de construcción civil que habían visto en Persia. Y después son los romanos los que copian la arquitectura civil griega. Y son los romanos, en el siglo II a.C., cuando lleguen a Hispania, con la Hispania ya en ese momento de la división de la Hispania ulterior y la Hispania citerior, cuando nombran incluso a Córdoba como capital de esa Hispania ulterior, cómo se pone de moda esa arquitectura civil que copiaron de los griegos, que los griegos copiaron a su vez de los persas. ¿De acuerdo? Por tanto, hablar de los patios no sería el signo distintivo de Córdoba, sino el de la casa patio. Si bien en el Génesis dice que Dios creó, textualmente, Dios creó los cielos y la tierra, no dice cuándo lo creó. Nosotros, los cordobeses, sí podemos decir cuándo se crea la casa patio. Mediados del siglo XIX, con el éxodo que hay del campo a la ciudad y donde no hay capacidad para albergar tanta gente que va abandonando el campo. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es ¿qué es un patio? Un patio lo podemos definir muy brevemente: un espacio descubierto de la vivienda que sirve como iluminación y ventilación al resto de las dependencias. Es esa originalidad donde toda la vida se va a volcar en una estancia central. El patio es el salón de la casa. El patio, además, es un lugar de convivencia. Hay quien dice que es la antesala del cielo. No hay más placer que leer un libro en un patio. Es un lugar de convivencia o una escuela de convivencia, porque están condenados todos los que allí viven a llevarse bien.
Estar en un patio es como navegar en un barco. Todos tenemos que remar en la misma dirección y no podemos ir con el remo uno a babor y con el otro a estribor. Tenemos todos que navegar con el mismo objetivo, ¿no? Esa estancia está engalanada de flores. Esas flores que son gitanillas, geranios, pilistras, helechos, bugambillas, y en las que siempre va a haber un arriate que va a verse una impronta musulmana donde hay plantas medicinales como la hierbabuena, el toronjil, la manzanilla, y plantas olorosas como el sándalo y la mejorana. Pero parafraseando a Miguel Ángel Roldán, creo que los patios hoy ya no huelen a flores, sino creo que una vez dijiste que los patios huelen a limpio. Los patios ya han perdido un poco esa esencia aromática. Es de arquitectura singular. La característica de un patio siempre es un pozo, bien en el centro, bien en algunos de los laterales, donde la gente hace la vida social. Recuerda incluso a las antiguas posadas. Recuerden que cuando viene Fernando III, Córdoba, los almohades no se rinden, tienen que capitular y abandonan la ciudad. Córdoba es una ciudad con muchas casas desiertas, con mucha, digamos, hay una infraestructura civil que hay que aprovechar y efectivamente ellos la van a aprovechar periodo posterior, ¿no? Los lavaderos, hay una serie de zonas que son comunes, como son las letrinas, los retretes, la cocina, el lavadero que son las antiguas, o lo que podrían ser hoy día las actuales redes sociales, donde la gente cuchicheaba, daban sus noticias de amoríos, en fin. La evolución de los patios, vamos a verla muy sucintamente, pero quiero que lo entiendan. Los patios vienen, hemos dicho, se van a instaurar en Hispania a partir del siglo II a.C., en esa fundación que hace incluso Claudio Marcelo, cuando nombra nada más y nada menos que a Córdoba como provincia de esa Hispania ulterior, y en época de la República, y después en época de Imperio van a nombrarla también capital nada más y nada menos que de la Bética. Miren, la palabra domicilio viene del latín domicilium, que a su vez viene de la palabra domus, que significa en latín significa casa. Las viviendas de la antigua Roma estaban construidas, había tres tipos de niveles: las villas romanas, las domus, las casas y la ínsula. Vamos a ver un poquillo de ellas. La villa romana sería el equivalente a nuestros cortijos. Aquí estaban divididas las dependencias en función de cuáles eran las utilidades de la misma, el almacén, la herrería, la letrina, el horno. Las villas romanas eran lo más lujoso que había en la época. Nuestros cortijos de hoy en día. Aquí hay algunas fotografías de ruinas de villas romanas. Esta concretamente en Quesada, en la provincia de Jaén. También tenemos nosotros en Almedinilla la villa romana del Ruedo. Esta era la disposición de un domus romano. Vamos a dejar los cortijos para ir centrarnos ahora en los chalets, en lo que tenemos ahora en nuestro brillante Córdoba, ¿verdad? Domus, como digo, es quien va a dar el concepto de domicilium, la casa en la que tú habitas permanentemente, ¿no? Los domus, aquí se fijan, hay dos patios, que uno el primero que va a dar la entrada a la casa, lo que sería el zaguán, el atrium, y un segundo patio, que lo pueden ver a la imagen en su derecha, que va a ser el peristilium. Esa es una copia griega que después van a sustituir, y en vez de tener las casas dos patios, la van a dejar en un solo patio, ¿no? Esta es el atrio, la sala de espera, en la que se recibía a la visita. La cocina no se consideraba en Roma una dependencia importante. Recuerdan a las cocinas de nuestras casas patio, concretamente hablo de San Basilio 44, que es donde tiene la sede social la Asociación de Antiguos Turnos de la Universidad de Córdoba, a la que también yo pertenezco. Incluso podría ser esta una copia, una fotografía de esa cocina. Después el triclinio, que sería la zona en la que los romanos iban a almorzar, a comer, a cenar. Los romanos comían tumbados, porque de esa forma era mayor la ingesta que podrían hacer. El tablinium, que sería el despacho personal del dueño o el dominus de la casa. El cubículum, que sería nuestro dormitorio, ¿no? Una cama o lectu, una silla, una sella, y también había un elemento que era el orinal que aquí en esta fotografía pues sería esa caja que está al pie de la cama, llamada la sanum.
Bueno, estos eran los chalés de la época romana, las domus, ¿verdad? Que tenían, como digo, dos patios. Aquí tenemos uno a la izquierda, otro a la derecha, el peristilium, que sería el patio ya privado donde se iba a hacer esa vida social. Después de los domus, la gente que no tenía tantas posibilidades vivían en alojamientos construidos a lo vertical, como serían nuestros bloques de apartamentos, que se llamaban ínsulas. Se llamaban ínsulas porque eran edificios que estaban rodeados de calles. Estas ínsulas iban a ser típicas en el siglo I a.C., en todo el imperio. Las ínsulas, las partes bajas de las ínsulas se llamaban tabernas. De ahí vienen nuestras tabernas. Tabernas, por ejemplo, argentum, que es decir, que eran las casas en las que se cambiaban dinero. De ahí viene la BBV Vizcaya, es argentaria. Argentaria significa casa de campo. O también eran taberna vitae, es decir, donde se bebía vino. Los niveles inferiores tenían más valor que los superiores. Miren, las casas se hacían de ladrillo y de argamasa, pero eran unas construcciones muy inseguras. Estaban sometidas casi siempre a bastante peligro de derrumbamiento. En aquella época no había cristales, se tapaban las casas con madera y cuando había frío, pues se calentaba uno con braseros y estaban sometidos pues a demasiado incendio. No había redes sanitarias, los excrementos, las aguas fecales pues se tiraban por la ventana. De ahí la costumbre, también mediterránea, de vivir fuera. Nosotros vivimos fuera de las casas. Había tal inseguridad que era mejor estar fuera de la casa que dentro, ¿no? No era raro en verano que la temperatura tuviera unos grados agobiantes, ¿no? Y era mucho mejor estar en la calle al fresco, como solíamos, o todavía se suele decir, estamos al fresco, ¿no? Que viene de esa costumbre inveterada de la inseguridad que teníamos en las propias casas. El pelotazo inmobiliario ha existido desde toda la época. Nosotros hemos tenido aquí Marbella, pues sería el ejemplo típico en España, pero también en Roma, aquí tenemos un especulador que era Marco Licinio Craso. Esta persona compraba suelo muy barato, no lo acondicionaba como debiera y se dedicaba a alquilarlo. Esta persona pasa a la historia por ser quien financia a Julio César. Y esta persona también pasa a la historia por aplastar la revuelta de Espartaco, de aquellos esclavos en aquel periodo en el que se hace un triunvirato entre Cayo Julio César, Pompeyo y él mismo, ¿verdad? Bueno, Julio César, que va a ser una persona al que se le debe llegar incluso al poder gracias a ese especulador mobiliario, era una persona que también tenía pues, su saquel en la especulación inmobiliaria. Aquí tenemos ruinas de una ínsula cerca del Capitolio de Roma, para llegar, por ejemplo, un periodo más tarde, a cómo remodelan los árabes las casas romanas. Ellos van a simplificar. Los árabes lo primero que van a hacer es, no 2 patios, un solo patio, y además lo van a retranquear. Lo van a retranquear para evitar la visión directa de la calle, el zaguán. Y además van a incorporar el agua, ¿no? Para crear esos microclimas. Son la parte reservada, íntima. No importa el exterior. Son muros que lo que importa es el interior, donde nosotros vamos a llevar la vida. Los árabes van a introducir el arriate, que son estas hendiduras que existen en los laterales o estos maceteros que se hacen propiamente en el patio, ¿no? Las macetas también las introducen los romanos. Aquí tenemos 2 riates preciosos en esta fotografía, 2 riates delanteros, ¿no? La casa de la campana del siglo XV, del siglo XIV. Aquí tenemos ejemplos de nuestro patio, aquí tenemos de estilo mudéjar, de estilo granadino, bien de interés cultural del año 2001. La palabra mudéjar quiero que entiendan que es aquello que se les concede el privilegio de vivir en la península después de la Guerra de Granada de 1492. Le van a permitir vivir en la península, practicar sus ritos, evidentemente pagando una cantidad de dinero, pero después son obligados a convertirse forzosamente al cristianismo en 1502 y dejan de llamarse mudéjar para llamarse moriscos. Bueno, ellos incorporan también algunas
arquitecturas típicas de su estilo, y nosotros en Córdoba empezamos a incorporarlas, ¿no? La revolución industrial del siglo XIX es la que va a dar el aspecto actual a los patios. Piense que hay un éxodo importantísimo del campo a la ciudad, no hay habitación para todos, y entonces muchas casas de la aristocracia que estaban abandonadas son ocupadas, y otras que no son ocupadas se construyen para tal fin, que son casas de vecinos. Pero cuidado, las casas de vecinos o la casa patio las vemos muy bonitas, pero quiero que sepa que son infraviviendas, y esas macetas que nosotros vemos en las paredes es sencillamente porque quieren tapar los desconchones. La cal era muy cara, y llevarse bien familia, cada habitación era una familia, una cocina compartida para todos, unas retretes para tanta gente que no dejan de ser las letrinas no dejaban de ser un agujero en el suelo. Caramba, tienes que llevarte bien sí o sí. Cada uno con su intimidad, escuchando a los demás, y el otro y el demás allá. Por eso, cuando se reconocen los valores de los patios, que sí, que son bonitos, pero tienen detrás una vertiente antropológica subyacente, que es precisamente ese lugar de convivencia en el que estamos, entre comillas, condenados a vivir y llevarnos bien, porque si no, ¿a dónde vamos? No hay otro tipo de vivienda. La primera vez que se empieza a hablar de los patios, la primera persona que empieza a sembrar la semilla va a ser el alcalde San Noguer, en el año 1918. Él no crea el concurso, pero sí que invita a los cordobeses a que visiten los patios de los demás vecinos. Es el primero que se le ocurre la idea de abrir las puertas, las puertas de esa estancia que antes era totalmente íntima, ¿no? El concurso de los patios empieza en 1921, y viene de la mano de Francisco Fernández de Mesa. Pero no es un concurso de patio, es un concurso de patios, balcones y escaparates. Para los patios en aquella época 100 pesetas, ¿verdad? Pero competía junto con los escaparates y con los balcones. Pero bueno, es el primer concurso, ¿no? Hay que llegar a José Cruz Conde Fusteguera en el año 1925, cuando se va a instalar una Cruz de Mayo, concretamente en la plaza de Jerónimo Páez, lo que era el Centro Filarmónico, en 1925, pero que era un concurso de cruces. Era un concurso de cruces en los patios, no era propiamente un concurso de patios, ¿no? Aquí había alguna reseña del año 1925. Esa idea se recoge en la toma de Rafael Romero Barros, que va a ser hermano de Julio Romero de Torres. Que le animó a esta persona, que entre otras cosas era teniente coronel de artillería. Bien, es una crónica que se recoge esa idea. Aquí tenemos, ¿veis? Las cruces puntuaban, se tenían en cuenta para el patio. Va a ser este alcalde, Francisco de la Cruz Ceballos, en la década de los 30, cuando se va a separar las cruces de los patios, quiere desacralizar, e incluso él decía que los patios de Viana tenían que volver a la sociedad civil, ¿no? Este era un patio cordobés de los años 30. Aquí en el año 33 sí que aparece ya un concurso de patios, convocando realmente el segundo concurso. Va a ser esta persona, un alcalde muy efímero, duró muy poco en el cargo, pero quien va a llevar a cabo el reglamento de los concursos de patios cordobeses. Viene la guerra civil, se interrumpen esos concursos. Esta persona, Antonio Luna Fernández, alcalde de Córdoba, hace resurgir lentamente el concurso de los patios en el año 44. Se consolidan los concursos de patio en el año 47. Aparecen, ya apareció antes con su tío, ¿no? Alfonso Cruz Conde, alcalde de Córdoba, que se va a afianzar el concurso de patio ya en el año 1951. Sería larguísimo contar pues todas las grandes obras que le debe Córdoba a la dinastía Cruz Conde. Córdoba no se entendería sin los Cruz Conde. Antonio Cruz Conde, que ha sido considerado el mejor alcalde del siglo XX, pero hay que decir que muchas de las obras que hace el alcalde Antonio Cruz Conde son los proyectos que su hermano Alfonso había pues, redactado o había proyectado, ¿no? El Festival de los Patios Cordobeses, que no había que confundir con el concurso, que era la utilización de los patios para actuaciones de flamenco, pero no es un concurso de patios propiamente, y además se saca también de la mano la elección de la reina de los patios. Uno era un concurso de belleza que va desde el año 62 al año 83.
realmente la reina de los patios son las mujeres que lo cuidan. Aquí este homenaje que hace pues, José Manuel Belmonte con esta estatua de la Rega ahora. Hay un momento en que los patios pues están a punto de desaparecer, o esa tradición, que va a ser la década de los años 70, hay una presión urbanística importantísima, de tal suerte que se empiezan a derribar, pues solares que se necesitaban para construir algún tipo de vivienda. Antonio Guzmán Reina y Antonio Alarcón Costán son personas que aguantaron toda la presión de la política urbanística de Córdoba de aquella época y salvaron muchos edificios que de otra forma hubieran visto la piqueta abajo, ¿no? Así lucía, por ejemplo, el patio de la calle Badana número 15, donde llegaron a vivir 19 familias. Este patio tiene la cosa de que, bueno, ahí vivía nuestro internacional Miguel Reina, y además su abuela, por parte paterna, era Elisa Lorente. Elisa Lorente, que recibió el premio de Regadora de Oro. Era un patio que siempre se llevaba todos los premios habido y por haber. Patio Badana de la calle número 15. ¿Por qué lo traigo? Porque miren, este es el patio de la calle Badana número 15, pero esta es como está actualmente en la foto tomada en el año 2021. Hay una serie de intereses, no se ponen de acuerdo, Vincorsa, Bodegas Campos, pero lo que sí está claro es que el día que eso desaparezca será un patio menos a tener en cuenta en Córdoba. Se le rinde un homenaje a este patio en la pintura del año 2021 que hace el artista Juan Martínez Cerrillo. La Asociación de los Amigos de los Patios, de la que preside Miguel Ángel Roldán, bueno, pues caramba, los 7 magníficos, los 7 magníficos que de su dinerito y de su peculio propio compran la casa de San Basilio, en la Casa de las Campanas, en la calle 7 Revueltas, y gracias a ello hay como una contención en esa política urbanística de expansión en la que, bueno, el patio, eso no sirve para nada y es un terreno que se puede utilizar para vivienda, ¿no? Azulejo conmemorativo de ese gran germen que ponen para que los patios fueran considerados Patrimonio de la Humanidad. Santiago Granado Álvarez, Miguel Salcedo Hierro, Antonio Bejarano Nieto, Manuel Garrido Moreno, Serafín Corralcheca, Manuel Alcántara Eslava y don Miguel García Gómez. En 1980, la fiesta de los patios va a ser declarada de interés turístico nacional. Caramba, esta gente empieza a comprar estos edificios en la década de los años 70. Aquí tenemos a mi gran amigo Manuel Moreno, Manuel Garrido Moreno, al que la plaza le dedica una rotulación, o sea, al ayuntamiento le rotula una plaza con su nombre en el año 2012 por esa buena semilla que germina para que esos patios puedan ser en un futuro casi inmediato Patrimonio de la Humanidad. Surge otra asociación de los patios en el año 1996, gracias a la cual se van a considerar dos categorías, patios antiguos, patios modernos, según que se hayan hecho antes de la década de los años 60 o que después se hayan hecho y hayan perdido las características estructurales antiguas. Bien, estos son los alcaldes, por la cronología, que sembraron, pusieron simiente, levantaron un escalón, un peldaño para conseguir ese objetivo final que fue la declaración de UNESCO en el año 2012. En cuanto a la tipología de los patios, monumentales, señoriales y de concurso, los patios monumentales, aquellos que están pues en nuestros monumentos más emblemáticos, el patio, por ejemplo, de los Naranjos, el de la sinagoga, el convento de la Merced, el patio mudéjar del Alcázar de los Reyes Cristianos, los patios señoriales, los que pertenecen a la aristocracia. Aquí tenemos el Palacio de Viana con sus 12 patios que tiene el Palacio de Viana. Digo bien, 12 patios en el Palacio de Viana. Diríamos que es el reino de los patios por excelencia en Córdoba, el patio del Palacio de Oribe, el Palacio de los Guzmanes. Y luego tenemos la categoría de los patios de concurso. En los patios de concurso, hoy podemos decir, si Miguel Ángel no me corrige, que en el año 2024 se ha celebrado la edición 84, ¿correcto? Bien, no es lo que se celebra es el concurso, no los patios. Los patios más grandes y más antiguos puede ser el de la Alberca en Medina Zara, el que se copia un poco la arquitectura que después va a funcionar en la obra civil. Lo que se celebra es el concurso, no los patios, ¿de acuerdo?
Patios de arquitectura antigua, los que se construyen hasta la década de los años 60 y que conservan sus principales características estructurales. De arquitectura moderna, bueno, las que han sufrido una demolición, aquellos patios que se han hecho sobre la base de un patio que había anterior que se ha demolido o que se ha intervenido de tal forma que hayan perdido su elemento más significativo. Este es de la calle Parras número 5. Bueno, decir que desde la calle Parras número 6 vivía nuestro príncipe de Asturias, Pablo García Baena. Los patios también tienen sus poetas, ¿no? Los patios llevan a la Declaración Inmaterial de la UNESCO en el año 2012. Miren, esa declaración de la UNESCO hay que entenderla. Lo sé porque yo estoy llevando en la Asociación de Antiguos Turnos Universitarios de Córdoba, estoy moviendo a nivel nacional, la declaración de la tuna como patrimonio inmaterial de España. Un proceso que iniciamos hace 3 años. Y lo primero que hay que hacer para conseguir esas declaraciones inmateriales es encerrarte, estar 5 meses con todas las velas encendidas, todos los santos, para que tú te enteres de qué diablo hay que hacer para conseguir esas declaraciones. Y hablar en el lenguaje que ellos quieren. Si tú no hablas en el lenguaje que ellos quieren, es absurdo. Dímelo a mí. Y en nuestra declaración puedo decir que va muy bien, muy bien. Bien, los valores de los patios por el contacto humano, el intercambio cultural, el sentido de identidad y continuidad de los habitantes de Córdoba, promover la diversidad cultural y el aprecio de la creatividad humana debido a su espíritu abierto a toda la condición y la innovación. Piensen, es que estamos hablando en el siglo XIX, no hay viviendas para todos, estamos alquilando una habitación por familia y hay patios que tienen 19 familias, cada familia 4 o 5 personas, tenemos 3 agujeritos que son las letrinas, una cocina en la que tenemos que ir por turno y un lavadero en el que también tenemos que ir por turno. Miren, eso es una escuela de convivencia, pero podría haber sido una facultad de riñas. Y no fue una facultad de riñas. De ahí esos valores que UNESCO ve y aprecia y considera para darle ese patrimonio inmaterial. Bien, entrando en el aspecto económico, decir que hay solamente 2 grupos, o sea, 2 estudios. El que realiza mi compañero Javier Martín, con la colaboración de Calma Ingenieros Consultores del año 2013, y ellos estimaban que en el año 2013 habría unos 33.000 visitantes que pernoctaban 1,67 días, ya sé que no se puede pernoctar 1 día y medio, pero estadísticamente sí, porque la estadística es una mentira científica. 1,67 días, 33.000 visitantes, que en aquella época el 48% de los visitantes a los patios eran locales y el 52% eran turistas y excursionistas de fuera. Su estudio estimaba que el impacto económico eran de 6.083.936 euros. ¿De acuerdo? 6 millones y algo de euros en ese periodo que duran, los 12 días que dura el certamen, el concurso de los patios. Bueno, hay otro estudio que han realizado por mis compañeros, en el que yo pertenezco también a este grupo de investigación de Economía del Turismo, de la Cultura y el Deporte, formados por Lucía Castaño Prieto, Jaime Roldán Noguera, José Enrique Ramos Ruiz y Antonio Menor Campos. Ellos han hecho este estudio en la primera quincena de mayo del 2021, esos 12 días a pie de calle, en las rutas de San Agustín, de la ruta de Santa María San Agustín, ruta San Lorenzo San Rafael, ruta de San Andrés Realejo, ruta de San Pedro Santiago, la ruta de la Judería y la ruta del Alcázar Viejo. Y a lo que se llega es a lo siguiente. Miren, en este estudio se han valorado incluso con una escala Likert. Reinhold Likert es un sociólogo estadounidense en el que, lejos de que la gente conteste con un sí o no, quiere la apreciación de las personas a la hora de contar su opinión. De tal suerte que, por ejemplo, del 1 al 7, en una escala Likert, 1 es estar en muy desacuerdo, 4 ni de acuerdo ni en desacuerdo y 7 muy de acuerdo. Caramba, si estos números los ponemos en escala de 10 como si fuesen alumnos, diríamos que la accesibilidad de los patios y el entorno, cuando se le ha hecho ese estudio, la gente lo valora con un 7,57. En todos tenemos notable, incluso sobresaliente, amabilidad y hospitabilidad de los residentes, belleza conjunta de los patios y su entorno 6,50. En fin, en todo nos dan de notable. Es lo único que hemos sacado un aprobadillo raspadillo para un 6, es el tiempo de espera para iniciar la visita. Es lógico también, ¿no?
En cuanto a las percepciones de la fiesta de los patios, dice, durante la visita a los patios me he sentido parte de la herencia cultural y patrimonial de la ciudad de Córdoba. Un 5,66 que equivale en una escala de 10 a 8, notable. En la visita a los patios me ha emocionado especialmente, un 8. La visita a los patios ha contribuido a incrementar mi nivel de conocimiento, otro 8. Sacamos notable absolutamente en todo. En cuanto a nivel de satisfacción de los patios ha sido muy importante, un 5,86, que equivaldría a un 8,3. Mi elección de visitar los patios ha sido acertada, sería 8,65 de esta de 10, ¿no? Córdoba es un destino turístico de calidad, sobresaliente. Tiene un 6,39, que en una escala de 10 sería 9,12. En esa escala, como digo, de Ressing Licker, ese psicólogo organizacional estadounidense que hace esa metodología en sus estudios. En cuanto a la intención de comportamiento, cuando yo hable de los patios diré cosas positivas. 6,29, que equivale a un 8,98. Animaré a mis familias que visiten los patios. 6,24, que es 8,91. Tras mi experiencia volveré a visitar los patios en las próximas ediciones. 8,38. En todo obtenemos un 8 para arriba, ¿no? La mayoría de las personas que han venido a visitar los patios han sido mujeres, un 51% sobre el 46% que son los hombres. Educación de título posgrado mayoritariamente, la mayoría son empleados, no son funcionarios públicos, y de renta media alta. Miren, la valoración que se ha hecho en este estudio por parte de la Universidad de Córdoba, en la que yo pertenezco en este grupo de investigación, es de 8.820.000 euros en el periodo que dura la visita a los patios, en estos 12 días. Los gastos directos son 5.880.000, los gastos indirectos 2.940.000, aplicando el efecto del multiplicador turístico, que es 1,5, podemos entrever pues, 8.820.000 euros, lo que deja de impacto económico los patios de Córdoba. También a colación los datos que da el Ayuntamiento de Córdoba con Big Data, que vienen a situarlo, es una tecnología a través de Vodafone, los teléfonos silenciosos van dando una serie de datos que se van recogiendo en el Ayuntamiento, y ellos también hablan pues, de una cifra cercana a los 8 millones. Este Big Data del Ayuntamiento dice que el 21% son extranjeros, la mayor nacionalidad es francesa, estadounidense el 8.451 personas y, curiosamente, la mayor parte de la gente que viene a visitar nuestros patios son de Sevilla. Es curioso, miren, y lo digo no con ánimo de ser chauvinista, pero quiero que entiendan esto, Sevilla y Granada se ven solas. Córdoba hay que enseñarla. Los patios no se ven si no entras y si alguien no te lleva, porque pasaría desapercibido que San Basilio no es nada, son casas con puertas cerradas, pero cuando tú abres esa puerta descubres un mundo muy interesante. Para ir acabando, el perfil del turista que visita los patios existe la mayoría de mujeres, es un turista joven, alto nivel de formación, trabajador de empresa privada, renta media o de media alta. Y la procedencia fundamental son del resto de provincias españolas y la mayor nacionalidad va a ser la de los franceses. En las conclusiones, para ir acabando, mire, la sobredimensión de esta fiesta puede devaluarla como atractivo turístico. Es decir, es como, para que lo entiendan, la calle Larios y el alumbrado de Navidad. Yo les puedo asegurar que yo no voy más, ¿eh? Yo les puedo asegurar que yo no voy más. Pues puede ocurrir esto también con los patios. Los patios. Y luego, fíjate, en ese estudio que hemos dicho, lo que no se valora positivamente es el tiempo de espera para iniciar la visita. Los patios. Cuidado. Segundo, hay que evitar las importaciones foráneas de la fiesta como plantar exóticas con el ánimo de embellecer al patio. Caramba, vamos a poner las flores que son de aquí. No se trata de un concurso de flores, se trata de demostrar un poco cómo podrían vivir aquella gente condenada a llevarse bien, porque cuidado, los patios eran infraviviendas, no nos equivoquemos, ¿eh? La turistificación del caso histórico provoca su despoblación. ¿Qué quiere decir la turistificación? Miren, que hoy ya los negocios de la zona de los patios no está pensada para la gente que vive allí en los patios, sino para el turista que va a los patios. Es decir, aparece una gourmetización de los servicios. Es decir, ya no vamos a la charcutería y le dice, ponme cuarto y mitad de jamón york. Dice, del bueno o del malo. Dice, dame del malo que es para el niño. No, ya no existe esto. Ya lo que tiende es el
ibérico, empaquetado, es decir, ya no está pensando en la gente que está allí, sino en los visitantes que van a verlo. Y la gentrificación y la pérdida de autenticidad, es decir, puede existir una expulsión de la población de los barrios que se van a revalorizar con la inyección de capital público o de privado, que va a provocar cambios en el paisaje urbano y en la población que pasa a ser de media alta. Ya no viven en el patio, ya no tienen ese sabor de gente que vivía con las tradiciones de antes. Ya lo que vive es el señor alemán, el señor madrileño o el señor que puede permitirse tener una casa y ir allí pues 3 o 4 meses al año cuando la apetezca. Gentrificación. Y además no hay relevo generacional. No hay relevo generacional. Hay que cuidar mucho a la gente que hoy se está dedicando a mantener los patios. Todo lo que, bueno, muchísimas cosas que podría contar, lo he sacado de estas 4 obras. Córdoba es patio, de Francisco Solano Márquez. Cualquier visita a Córdoba estaría incompleta sin la lectura de la obra de este montillano escritor y periodista, Francisco Solano Márquez. La Córdoba de los Cruzcondes o Rafael Ábalos, Los patios de Córdoba, y también la última revista que ha hecho la Asociación de Amigos de los Patios. Bueno, hasta aquí llegué con mi exposición, que la cierro con la misma forma que empecé. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra y los cordobeses la casa patio. Muchas gracias. Cuando quieran. Y ahora lo que procede, Ricardo. ¿Tú estás de acuerdo con estas cifras? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué pensáis? ¿Qué queréis preguntar? Tenéis vosotros la palabra. Tú ahora diriges el cotarro. Hablamos o lo que vosotros... Bueno, en primer lugar, enhorabuena por el aniversario, el 50 aniversario de la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, por esta jornada, no solamente hoy, sino que he estado viendo el programa con diferentes y muy buenas intervenciones. 50 aniversario de los Amigos de los Patios, hace 2 años, en el 22, se celebró el 50 aniversario de la UNESCO, que es donde comenta mi compañero. En el 2012 sabemos que tenemos la Declaración del Patrimonio Mundial y simplemente recordarle que la UNESCO son 3 valores los que destaca. Resiliencia, que es venirse arriba, el no fallar, la humanidad y la innovación. Y los patios fueron más que merecedores de eso. Entonces, bueno, por abreviar, simplemente hemos escuchado una parte de historia súper interesante que a mí me ha encantado esa parte y de cómo hemos evolucionado los patios. A mí me ha encantado esa parte. Y luego la última parte del estudio. Yo me centro más en la última parte del estudio. A mí es que me gusta mucho, lo siento, el presente y sobre todo me importa más el futuro. Entonces, como me importa el presente y el futuro, y hay otra visión, me encanta por ahí el diálogo. Entonces, estamos hablando relativamente visitar los patios, aproximadamente 1 millón de visitantes vienen visitando los patios. El alcalde, en declaración a prensa, 817.000, decía que habían, no lo sé, porque eso es otra, los datos están puestos, pero yo tampoco los veo, no tengo accesibilidad a esos datos. Y eso el ayuntamiento habría que pedírselo y decirle, dame. 1 millón de visitas, pues bueno, pues si dividimos, pues se hace las medias, unas 20.000 visitas por patio, lo cual es una barbaridad, 1.428 de media, lo cual es otra barbaridad. 1.428 visitas al día, con lo cual hay patios, como ha dicho el compañero a la entrada, que se van y otros que se vienen. Entonces, siguiendo con esa reflexión, yo entiendo que para que la fiesta de los patios continúe, para que los patios tengan ese futuro tan bueno, fruto de ese pasado que nos ha contado José María tan genial, esto es un equilibrio, esto tiene que ser una balanza. La satisfacción del cuidador, del propietario, la satisfacción, que estén contentos con las fiestas de los patios, con el concurso de los patios, y la satisfacción de quién visita esos patios, de los turistas y los visitantes. En ese equilibrio es nuestro futuro. Y ahora me pregunto y reflexiono, ¿qué satisfacción tienen los cuidadores, los propietarios de los patios? Porque hay estudios de la Universidad de Córdoba también que dicen que de contentos nada, que la carita sonriente no. Entonces, en eso sí me gustaría. Y por otro lado, tenemos la satisfacción de quien visita los patios. El estudio, efectivamente, ha dado cosas muy positivas, que ha dicho, oye, están satisfechos. Pero también ha dicho cosas que no. Y a mí me importa lo malo. Y yo quiero mejorar lo malo. Las colas, la mejora de los horarios.
¿Por qué? Pues porque en el momento que un visitante al patio empieza a quejarse, nos caemos de la moto. Entonces, vuelvo a insistir, esto es un equilibrio entre visitantes de los patios, satisfacción, con satisfacción de ustedes. ¿Qué hago? ¿Continúo o satisfacción de los propietarios, de las distintas encuestas, entrevistas, de lo que todos conocemos? Porque están muy bien esos estudios, pero luego nosotros tenemos la nariz muy gorda, por lo menos yo, y cuando voy, hablo con ustedes, me intereso y hablo con quien visita. Entonces, bueno, ¿qué dicen nuestros queridos en aspectos económicos? Lo primero que dicen es que se benefician aquí todos, menos los propietarios o los gestores de los patios. Desgraciadamente es así. Hay una cantidad económica que se surte de las administraciones públicas que no es suficiente para cubrir el trabajo llevado a cabo. Es un problema, y eso lo he escuchado yo mucho, es un problema de continuidad de los patios, de que mis hijos no quieren. No tanto, el problema viene tanto por la economía, porque si esos patios están bien dotados económicamente, habría continuidad segura, seguramente habría más. Y volvemos a la gran pregunta, ¿se puede cobrar por los patios? Oye, 20.000 visitas en un patio de media a 5 euros, jolín, no lo sé, yo lo dejo en el aire y mi compañero que opine, se pueden cobrar, no se puede cobrar. Lo que no me gusta un bote y que den la voluntad. Mire usted, eso es la iglesia, pero en un patio no. Entonces, yo soy de esa opinión, yo soy de empresariales y eso quiero yo escucharlo a ustedes. Y quiero escuchar también su opinión sobre la satisfacción de quien visita los patios. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro Veo la nota. de Amigos de los Patios, si lees los estatutos fundacionales, hay un apartado, hay uno de los artículos que te dice que una de las misiones que tiene los miembros de la asociación es divulgar estos espacios gratuitamente. Entonces eso es muy complejo. Para mí sería muy fácil, te digo para mí porque soy ahora mismo el que estoy siguiendo los destinos de la Asociación Amigos de los Patios, me ha tocado. Tenemos hecho no un estudio, sino un cálculo que en 2023 y 2022, en los 365 días del año que está el patio abierto gratuitamente, hemos tenido de 350 a 400.000 visitas, solamente en San Basilio. Si yo cobrara, cerrara el patio, porque sabéis que nosotros, al no vivir allí en una casa, tenerla cerrada, se nos viene abajo. Son casas muy antiguas, entonces yo pensamos en los últimos años de Manolo Garrido, y que yo ya estaba en la Junta, pensamos que había que darle vida a esa casa. Cuando se hizo en el año 95 o 96, se hizo la reforma integral a la casa, que había que darle vida. Entonces se barajaron varias hipótesis y una de ellas fue al final, porque si hacíamos un hotel rural, le cambiaban la estética a la casa. Ya era diferente, ya era otra casa, ya no era esa casa. Entonces no queríamos cambiarle lo que hoy es San Basilio 44, que la verdad que para mí, mi junta directiva, es la joya de la corona. Hay patios espectaculares en Córdoba, en el campo histórico. Pero San Basilio tiene un escalón más. Yo voy a ser modesto, un escalón más. Esa escalera es una maravilla, es un icono. Entonces, si yo quitara las tiendas, bueno, decidimos poner esas tiendas que nos ayudaran económicamente a conservar el patio, y otra de las cosas fundamentales, como son artesanos, tienen horario de taller y la casa tiene vida, tiene trasiego de personas. Por eso a mí me dicen, oye, ¿por qué no te pones en una ruta? Porque no puedo. Entonces, claro, yo tendría que cambiar los estatutos y decir, voy a cerrar y voy a cobrar €1, pero ya se perdería el encanto de los patios. Y, digamos, la forma de vida que tiene la asociación, cuando esos fundadores decidieron eso. Entonces, estamos intentando respetarlo lo máximo posible. ¿Que llegará un momento que tengamos que hacerlo? Pues puede ser, Dios quiera que, para mí Dios quiera que no. Pero bueno, si se cumplen otros 50 años y vengan otras personas, pues ya lo piensen y lo hagan. Yo de momento no estoy de acuerdo en eso. En poder cobrar. Pero porque los estatutos... Porque es un patio en particular que tiene una asociación, pero luego hay más patios que son particulares. Por eso ellos están cobrando. Para ser particulares Pueden hacerlo. Están intentando vivir del patio. Y yo creo que algunos viven del patio. Pues mira, Creo que es que no se me ocurre otra, porque en San
de 5 patios en alquiler, lo tienen puesto en valor, que cobran una ruta, y tengo entendido que han comprado la casa en San Basilio. O sea, Eso no viene caído como nada, ¿eh? Eso tiene que ser de algo. Entonces, Alguien de las butacas rojas. ¿Alguna duda? yo no sé nada de patios, pero como les decía, hay, digamos, 3 tipos de propietarios. El propietario que vive allí, a lo mejor esta persona en su casa, pues, la cuida como su casa y la enseña cuando le apetece, ¿no? Pero enseña su casa. Otro es la casa de patio tradicional, que creo que hay alguna, donde hay mucha familia viviendo, que también es su casa, y se comparte, creo que en Santa Marina había una, son menos, ¿no? pero también no es su casa, Familiar. la cuida porque es como yo cuido mi casa, ¿no? Entonces pues la enseño conmigo. Y luego están los terceros, ¿no? Que son gente que ha comprado la casa para hacer el negocio. Y ambos tienen que coexistir, ¿no? Y además la motivación por lo que enseñan los patios son diferentes. Una, digamos, por gusto y otra es por negocio, ¿no? Entonces, pues, yo entiendo que los tres tienen cabida, ¿no? No quiero excluir a nadie, los tres tienen cabida. Hay que regular de alguna forma para que esto no les estalle en las manos, ¿no? Como decía María, de que al final esto sea como una especie de Barcelona que estalle en las manos. Ahora hay que regular. A ver, opinión a las nuevas generaciones. Yo tenía dos preguntas. Una es para usted y otra para su compañero Ricardo. Voy a empezar por Ricardo. ¿Habéis estudiado el porcentaje de retorno de los turistas que han venido más de una vez, 2 o 3 veces? La lealtad al patio, digamos. De visitas de turistas que hayan retornado porque hayan gustado mucho de la fiesta. Está pendiente. Eso son Sí viene. Yo sí puedo, yo lo he comprobado porque la hora que estoy en el patio durante el concurso y durante todo el año, viene gente, pues es la tercera vez que vengo. Pues yo siempre vengo a este patio a verlo. Entonces, no es mayoritario, pero sí hay una serie de personas que vuelven. El impacto económico acumulado de esas personas, yo creo que también a lo mejor es interesante estudiarlo, de modo a ver como personas que han venido más de 3 veces, hacen ya también de su voluntad de salvar mejor cercano, con un porcentaje importante, que también dejan un crédito como un partido. Y la otra pregunta, por curiosidad, ¿por qué el azul de la maceta? El amor. Porque dicen, yo entiendo que espanta un poco a los insectos, es lo que es tontería, pero yo creo que no. Pero bueno, además el azul era el azul añil típico de Córdoba, ¿no? Cuando yo accedo a la presidencia de la asociación, el patio nuestro estaba con las mesetas verdes. Entonces, el cuidador que había en esa época, Carlos Ruz, le digo, Carlos, quiero que el patio tenga otro color, quiero que tenga otra vista. Entonces, él elige, nos da varios colores y elegimos un azul. Además, coincidía con el año, con la capitalidad cultural, que era el azul. Pero no por eso se cogió el azul, sino que a la Junta Directiva nos gustó y a mí me gustó. ¿Qué pasa? Que se cambian las macetas. Fue el primer patio que cambió las macetas en azul. No recuerdo que hubiera otro. Lo que pasa es que el azul que sacó era un poquito claro, no era el añil. ¿Qué problema tenía ese color con la maceta? Que cuando tú llegabas, el impacto visual era más grande. el tiesto que la maceta, que la planta. Entonces, Carlos se marcha, viene otro, el que tenemos actualmente, Teo, el actual, y fue el que me explicó eso. Dice, es que este azul añil tiene este problema, que tú estás viendo más tiesto que maceta, que planta. Entonces, él lo oscureció, pero para darle profundidad a las galerías, le metió otras macetas de color almagra. Entonces, esa la repartió, no en gran cantidad, sino y eso te daba profundidad. A raíz de eso, empiezan los patios y las historias. Ya empiezan las historias porque si tú llegas un rato al patio de San Basilio y te sientas y escuchas nada más, escuchar al patio. Cuando entran los guías,
que cuentan 1000 historias de la vida. Y yo te estoy contando mi edad. Puede ser que a lo mejor hubiera otro padre del azul, no lo sé. Pero yo, por eso le dice, como ahora ya he hablado con él, que quiero otra vez cambiar, quiero darle otra imagen al padre. Me dice, ¿qué imagen le quieres dar? No lo sé ahora mismo no lo sé porque estamos pensando incluso poner las macetas en el propio barrio. Y dejarla en paz. Había pensado, ya cuando ha apuntado la edad, yo pensaba que era por el azul marroquí, azul Hombre, el azul allí no viene de allí, no viene de allí, eso no viene de allí, pero que yo no pensé en ese momento en el azul allí árabe, yo no pensé, yo lo dije que quería darle un cambio al padre. Me presentaron varios colores, incluso la almagra. Vamos por el azul. Por eso fue el azul. ¿Ustedes? ¿Sabéis exactamente qué porcentaje del total de patios, salvando los dos de las excepciones, son de gente que vive o de gente que no vive? Es que eso es muy importante, porque si hay un porcentaje muy alto de personas que viven allí, se podría hacer el modelo inglés, que es, en Inglaterra llegaron a un acuerdo con los señores de los castillos y de las mansiones, donde les permiten, para que no se pierda la tradición y la riqueza, se los mantienen, viven allí, pero tienen una compensación económica. Hablo salvando las diferencias. Hoy cuando me lo esperan, me ofrecen una casa de apartamentos. Sí. Ahora sí puedo centrar un poco la idea. César Mitre, colega, compañero de los profesores, porque soy profesor, pero en menor escala. Yo soy bastante más tarde que yo en esto. Pero bueno, por comentarte, yo creo que primero por comentar también contigo que ya no solo que haya que estudiar esa repetición del que viene, porque le ha gustado tanto que suele repetir, sino que yo creo que, y los cuidadores y los propietarios de espacios sí deben estar en esto al tanto de que mucha gente viene porque se lo han dicho, porque le han hablado, le vienen recomendado, y eso es lo ideal. Y para centrar el tema, yo quiero dar una idea en el sentido que ha apuntado tú, Ricardo, porque yo creo que el problema de estas cuestiones es que se complique tanto la asistencia, que se gentrifique tanto, que acabe muriendo de eso. Los padres han pasado por un momento muy malo de bastante crisis y ahora parece que por la situación que hay de redes sociales y de, digamos, combinación de una serie de elementos atractivos, pues la verdad es que hay muchísima gente, pero que lo que sería bueno para nosotros, que nos pasa, que no tenemos información actualizada y debemos de contar con ella, porque estamos hablando de un estudio de 2021 que es justo después de la pandemia, es el año después. De 2021 a este año yo creo que se ha multiplicado muchísimo lo que es la asistencia. Entonces lo que sí habría que estar atentos, lo digo porque es una forma de quizás, respetando el espíritu de la constitución de la asociación, cobrar, pero lo que no puede pensar Córdoba, digo desde el punto de vista de Córdoba y de los dirigentes de Córdoba, es que cuando todos los sectores de servicios de Córdoba se están beneficiando, lo lógico es que eso repercuta hacia quienes están permitiendo y proporcionando eso. Pero lo que siempre he dicho. Si todos los sectores, Siempre lo he dicho. habría que estar atentos si se pone en marcha la tasa turística. Si se pone en marcha la tasa turística no debe de ser únicamente un sistema municipal. Pero yo la tasa Lo único que es una parte ahora la veo la tasa turística, porque lo que tengo entendido es que la tasa turística se está cobrando en los hoteles. Claro, porque ¿Qué pasa? Pero eso lo dijo el otro día en televisión, que fue el vicepresidente de la Junta que tiene un cargo ahora de
de un organismo económico. Vale, yo pago por dormir, pero si yo luego salgo a tomar una cerveza, también estoy de turista tomando la pobreza. Entonces ahí ya no pago tasa, pago tasa. Ahora, ¿dónde reinvierte Pues lo ese cambien, dinero? porque hay modelos que se han puesto en marcha en otros sitios, pero lo que se ha inventado. A lo que usted decía A lo que tú decías de que será, digamos, difundido por todo el mundo. Yo puedo dar fe de eso. Yo he tenido esta mañana una conversación con un chico italiano de Roma que está haciendo un estudio, está preocupándome por la vida de los patios, porque quiere hermanar la ciudad de Roma con Córdoba. Eso es una primicia que está en estudio, están ahí viendo lo que está estudiando. Ahora viene, en verano viene otra vez a seguir sacando información de todas las ruinas romanas que hay en Andalucía, con la Roma de Italia. Y luego también estamos ahí estudiando y viendo un hermanamiento entre la Córdoba argentina y la Córdoba de España. Córdoba argentina no tiene patios populares, pero tiene unos patios señoriales espectaculares. Y también estamos, nosotros estamos permanentemente en contacto con diferentes, digamos, ciudades para que los patios no mueran. Pero Córdoba que no puede perder la esencia, que le dio lugar a tener la capitalidad y en base a los conceptos por los que se ocurre. O sea, no puede perder esa esencia, no puede ser, como usted bien dice, tenerlo en plan comercial. Pero sin embargo, lo que sí es verdad que si sigue incrementándose la visita, el que sale afectado, primero el propietario porque acaba y alta de tanta visita porque es todo el día. Y luego los cordobeses, todo y menos a los patios que iba hace 10, 15, 20 años. Y la verdad, y hoy intento siempre buscar como el horario donde sé que no soy vigente, no voy ya en plan festivo. Pero los cordobeses Y tenemos plan relajado. fácil, los cordobeses tenemos muy fácil para ver patios. Sí, eso sí. Yo lo digo, hombre, al mediodía no, durante la mañana no puede ser, pero tú a partir de las 7 o 7:30, donde, digamos, ese número de visitantes que tenemos se está marchando para su retorno, tú sales a esa hora que tienes a las 10 de la tarde. Yo lo leo de la 10 y no estoy conforme. Yo digo que los fines de semana teníamos que salir a las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque el cordobés sale a las 7:30 o 8, que ya hay mejor temperatura, te va a una zona, ves 3 o 4 patios, para, toma una caña, que es un nuestro, y luego continúa viendo otros 3 o 4 patios. Y porque eso lo haga los 2 fines de semana, resulta que has visto cerca de la totalidad de los patios. Entonces, eso es lo que tenemos que inculcar. Y yo cuando lo pregunto, yo siempre lo digo, que los cordobeses no hemos perdido, digamos, espacio para ver patios. Podemos ver patios cuando, y en mejor hora todavía. Pepita. Y en mejor hora. Porque el turista viene con autocares que le van metiendo, tiene que llevarlo a comer, y van pum, pum, pum. Yo el sábado, el domingo pasado, día 12, que estuve de guardia por la mañana en el patio, cuando yo vi la cola yo llegué a la 11. Digo, esto es horroroso. Claro, es que daba la vuelta, daba la vuelta hasta delante de Casa Luis, que era la antigua Marroquí, llegaba hasta la calle Duarte. Entonces llegaban los responsables de los grupos, ¿cuánto vamos a tardar? Digo, ojalá yo pudiera sacar el patio, lo veis todo y lo vuelvo a meter otra vez. Pero no puedo. Voy a intentar que traigan el mayor número posible. Entonces, y una de las frases que estuve diciendo toda la mañana es, señores, sin prisa pero sin pausa. Nos hacemos la foto y salimos. Que vamos a ser solidarios porque hay mucha gente que está pasando por abajo. Algunos hacían caso, los extranjeros, como no, dicen que no te entienden, que no quieren, por otra cosa, pues se tiraban media hora. Hubo un grupo de oriental, no sé si eran coreanos o japoneses, no sé lo que es. Entonces, claro, ¿qué fue mi sorpresa? Que con la gente que yo veo, que me pillo, bueno, entre comillas, entendiendo lo que quiero decir, que yo hice pasar, porque al controlador digo, déjame, venga, 10, 12, 14, 20, lo que sea, y me dice el controlador, a las 12 de la mañana, van 1.200 visitantes. Digo, si no te lo creen tú. Me salió de la vida. Digo, no te lo creen tú. Digo, si yo me llegué a más de 2.500 personas. Por el... No, primero contar a uno. No sé lo que yo metí allí.
Yo llego a los patios de la agrupación de cofradía. Yo estaba en la agrupación de cofradía, en el año 95 piden un directivo de la agrupación para ir al concurso del patio, vamos para decorar, y ya traíamos en la agrupación una guerra por todos los hoteles, restaurantes que decíamos en esa época. Si yo estoy poniendo en la calle durante una semana, digamos, un capital, el paso, en fin, muy grande, y aquí que se beneficia es la hostelería. Empezamos a hablar con ellos y todos te decían, no, que yo soy una multinacional, no, que yo no tengo la dirección aquí, eso es lo que dicen. Pues por los patios pasa lo mismo. Es un cúmulo de, y los kiosquillos, todo. Cuando salen más puestos ambulantes por la ciudad. Semana Santa y patio. Pero que eso es una cosa que es muy complicado de... Pero sí me parece que estamos de acuerdo. Una tasa sobre el patio. Yo digo una cosa. Pero ¿cómo va? Si dijeran que serían los propietarios de patio, este año no hay patio, verías cómo cambiaría la cosa. Se levantaría en la cosa con la capa, ¿verdad? Fue el hombre del chino el que montó lo de Flora. Lo de Flora. Un año, la economía católica se hundiría. Entonces se pondría en la fila. Pero no hay que llegar a ese. Para hablar. No nos podemos quedar mucho rato y hubiese yo una pregunta a colación de lo que estáis hablando. ¿Qué opináis de que Flora esté subvencionada, entre comillas, por el ayuntamiento por 500.000 euros y los patios solamente 250? Y la noche blanca del flamenco y muchas otras No, cosas. pero que deja los patios no lo vea ni Flora, ni la noche blanca, ni nada. Ese impacto a la ciudad, ¿por qué se subvenciona Flora tanto? Bueno, no digan que somos artistas. Bueno, no tengo ni idea. Yo no estoy de acuerdo con... Hombre, si eso es así como lo cuenta, pues no debería de ser así. O sea, no debería de ser así porque al fin y al cabo Interflora son flores, pero que me da lo mismo que sea de Interflora que sea de cualquier otro sitio. Los patios es algo que no lo pueden mover, es algo que además para colmo están enraizados, no los puedes traer o llevar. Hay una gran diferencia. Flora son profesionales y los patios son personas que... Pero bueno, pero Miguel Ángel, yo voy a los 500.000 y a los 250, yo voy al taco. Que yo voy también a eso. Por eso te lo digo. El millón de visitantes. Fíjate, Flora, un monumento, pues vale 80, 90, X, lo que sea. Yo en eso, montar un patio y cuidarlo todo el año vale mucho dinero. Y además, por una cosa, que el profesional se dedica a eso, pero la persona que está cuidando el patio es por amor a las plantas. Totalmente. Entonces, eso no tiene valor ningún, no tiene valor económico, es imposible que lo pagues. Porque es su conocimiento y su, digamos, su amor a la planta la que coloca eso. Y hay muchos patios que son mucho mejor que los monumentos de Flora. Pues lo veo mal. Ya, sí, pero eso ya lo hemos dicho y eso es lo que hay, la economía lo pone de esa manera. Pero en fin. A ver, por allí, Afrodito. José María. Más que preguntas son reflexiones sobre la fiesta. Yo creo que la declaración de patrimonialidad de la fiesta llegó ciertamente tarde, porque lo que se celebraba ya no se celebra. Cuando se declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la fiesta de los patios, se pierde ese espíritu de ámbito de relación social que había. Tú, en la exposición, bien has dicho que era un lugar donde se tenía que convivir y llevarse bien, y donde nosotros, en ese momento de la fiesta de los patios, los que vivíamos en esta radio, en la de Sánchez, bajábamos a convivir con nuestros vecinos. Y esa bandeja nos aportaba algo, o te daban un vino y tú dejabas allí algo, pues permitía y mantenía, en cierta medida, el mantenimiento del patio y ayudaba a esa relación.
incrementando tanto que al final lo único que queremos es que vengan turistas, que dejen dinero, que lo dejen en la hostelería, y además no sabemos aprovechar cuando vienen que eso repercuta en el resto del tejido económico de la ciudad. Los autobuses los dejan en el río, en vez de dejarlo en la zona alta de la ciudad, para que todos los turistas atraviesen todo nuestro tejido urbano y pisen todos nuestros comercios. Aquí al final lo que van es a comprar merchandising y a visitar restaurantes, a vender el tipo de comida que ahora mismo ni nosotros mismos vamos a la judería a disfrutar, salvo que vengamos con alguien de visita. Por eso es importante evitar esta estacionalidad de la fiesta. No sé si sería conveniente extenderlo a todo el mayo cordobés, aparte de que el concurso se centrase en una semana en concreto, como concurso, y en otras épocas del año. Tenemos el otoño, tenemos también Navidades, ha habido experiencias, éxito y fracaso, ¿no? Sería importante también, que lo vuelvo a repetir, que de esto se beneficie toda la ciudad, que no se beneficien siempre los mismos y que también se beneficien los propietarios. Eso tiene que Y entenderlo habría la que autoridad. Si no lo entienden las autoridades... habría que, pues hay que hacérselo entender. Y habría que incluir también que haya en torno al patio una exposición que ha hecho y el marco que ha presentado antes de hablar de números, la historia del patio, eso también lo tiene que entender el visitante que viene. Entonces debería de haber también actividades paralelas, eventos donde se explique el patio y no solo sea una visita en una cola al sol y unos minutos y que parece una gincana que la gente está andando por la calle, he visitado 40, ¿no? Los conozco todos, pero yo ya no voy más, porque yo no voy a esperar una cola si viene un fin de semana. Y si lo veo es porque voy de pasada, hago por ir a alguno y porque dices, bueno, es mi fiesta, tengo que verla, ¿no? Hay otra modalidad de patio que quizá, bueno, se puede marcar dentro de la monumental, que es la conventual. Y es una que yo hice hace años un intento de introducirla dentro del circuito de patio, dentro del programa turístico de grandes ciudades, que era un centro de interpretación de patios conventuales en el convento de Santa Cruz. Luego intentamos, con la realización de un palacete, crear allí un proyecto más sólido y se ha quedado a medio pulmón. Hubo una transformación urbana en Córdoba hace siglos por el tema de los conventos, hubo una transformación urbana conventual que ordenó la vida urbanísticamente de la ciudad y eso todavía está físicamente en nuestro trazado urbano del casco histórico y cuando llegan los patios no está incluida. Yo creo que eso también debería de añadirse a la fiesta para también dejar de saturar los patios. Y respecto a las subvenciones, pues, yo creo que hay que subvencionar a los patios. Son los que generan la actividad y al final, si tienen que vivir de una aportación, sería conveniente que la administración dijese ¿cómo? La tasa turística, si eso yo creo que debería ser todo el año discutible, lo que hay es que ver la manera de implantarla para que tampoco sea tan violenta. Yo hay veces que viajo, me la cobran y Bien. si es que yo estoy manchando aquí, yo soy ahora un vecino de un habitante de esta ciudad, entonces aparte de que le pague el del hotel, tendré que pagar a la empresa de servicio, a la de transporte, a la seguridad, tendré que aportar. Bien. Rafael, ¿hay tiempo para 5 minutos una última pregunta? Bien. José María, todo lo que has dicho creo que todo el mundo lo entiende y todo el mundo firmaría en un manifiesto de apoyo para tu reivindicación. Tu reivindicación es la reivindicación de todos, pero como bien dice Miguel Ángel, el problema no es del pensamiento del cordobés, sino de las autoridades cordobesas. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido. Lamento que no haya tiempo, porque si no nos van a dejar encerrados. Y yo he visto en una película que los que se quedaban encerrados en el banco, después atracaron las cajas fuertes y nos metieron a todos en la cárcel. Muchísimas gracias.